Bueno, entonces en todos los problemas tienen que estar leyendo los conceptos asociados. Como hace ratito les estaba diciendo, en este enunciado lo que estoy observando es que hay un concepto que habla acerca del yodo. Ya saben que es una sustancia química. El radioactivo es una característica de química. Este 131 escrito arriba del lado izquierdo de la letra quiere decir algo, que puede ser número atómico, masa atómica, moralidad, molalidad, etcétera, ¿no? O sea, hay varias características químicas que esos son conceptos químicos. Trazador, también eso tiene que ver con radioactividad y es un concepto específico que no es tan importante que lo sepamos, pero es un concepto asociado. Estudios de la glándula tiroides, pues sabemos que una glándula es biológico y tiroides también pertenece a medicina o a biología. Entonces, por eso son muchos conceptos que estamos aplicando para poder entender el problema. No es urgente y necesario que lo aprendamos. Todos los conceptos que solamente me están ubicando. La sustancia decrece. Ya sé que física habla del decrecimiento y aquí me dicen que es conforme a la fórmula. Ya sabemos que una fórmula es una ecuación que es muy conocida por todos los de esa rama. O sea, todos los que se dedican a hacer estudios de glándula tiroides saben esta fórmula. Y esta fórmula la reescribimos aquí. Al reescribirla aquí ya sé que eso es perteneciente a matemáticas. Y en matemáticas sé que este primero recibe el nombre de coeficiente, pero también es un factor porque sabemos que los coeficientes multiplican a todo lo demás. Precisamente es la definición de término. Un término es la multiplicación de los elementos signo, coeficiente, variable, etcétera, etcétera. Por eso también se llama factor. Aquí ya sé que es una base, pero esta base está mal escrita porque sabemos que los números decimales no existen. Lo que existe es la expresión decimal. Por eso la urgencia de escribirlo como número racional. Una vez que lo escribimos como número racional, también me doy cuenta que el superíndice aquí me representa un exponente. Y ese exponente está mal escrito porque es negativo. Debido a que es negativo, necesito aplicar una propiedad de los exponentes, donde menciona que una potencia con exponente negativo se escribe como ser recíproco, pero con exponente positivo. Y recíproco ya sabemos que es intercambiar numerador por denominador. Por eso en lugar de escribir un medio, estoy escribiendo el 2 dividido entre 1, que por el concepto de dividir 2 pesos repartidos entre una persona, pues solamente obtengo el 2. Y de ahí, este exponente que era negativo, aplicando la propiedad, pues simplemente lo escribo como positivo. Y ya apliqué todos los conceptos que ya me sé de matemáticas, precisamente en la parte referente a matemáticas. En todo lo anterior no lo pude aplicar porque son conceptos de física, de química, de biología, de radioactividad, de no sé, de muchos lados donde solamente me dan el contexto. Ahora bien, también vimos que debido a que me está representando un fenómeno biológico, químico, yo no puedo escribir una sola letra. Forzosamente debe ser una función. ¿Qué es una función? Una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Por eso aquí hay una multiplicación y aquí hay una potencia. Son esas dos operaciones que están aplicadas a la variable independiente que es la letra y que sabemos que se escribe dentro del paréntesis indicando que esa va a ser la variable independiente y que también la observo en la fórmula como exponente. De ahí vimos que la variable independiente es una letra, que en esa letra se van a sustituir los datos cuando estoy viendo un problema y que esa sustitución, cuando ya el dato es un dato específico, recibe el nombre de argumento. Y obviamente la contraparte es que la variable independiente tiene una contraparte que se denomina variable dependiente y en esa variable dependiente, que también es una letra y que en este caso es una representación de una función, va a tener un resultado, que ese resultado se va a deber a todos los datos que yo quiera sustituir. Pero cuando estoy hablando de un resultado específico, entonces recibe el nombre de imagen. Ahí viene la dualidad y el conjunto de todos los datos se denomina dominio y el conjunto de todos los resultados se denomina rango. Esa es la dualidad que van a ver en las funciones y que la van a ver más en Mate 4, pero que lo debieron de haber aprendido desde álgebra. Si no lo aprendieron desde álgebra, pues aquí ya se los estamos mencionando. Entonces, ya que está bien escrita la fórmula, porque esta fórmula está mal escrita por toda la conceptualización matemática que ya dominamos, entonces me están diciendo que N0 me representa la dosis inicial, obviamente es un número conocido, o simplemente la dosis inicial, y T es el tiempo que está en días. Eso me está indicando que cambia, por eso ya sabemos que es una variable independiente. Variable porque cambia e independiente porque los días, nadie controla los días, simplemente avanzan y es independiente de todo lo demás. Obviamente obedece un movimiento de rotación, traslación, etcétera, etcétera, pero para finalidades de las personas que vivimos aquí en la Tierra, pues los días duran 24 horas, donde el 24 horas es 60 minutos, etcétera, etcétera.
Ahora bien, me dice aquí demuestra. ¿Qué quiere decir demostrar? Demostrar quiere decir comprobar. Pero eso ya también obedece a una parte matemática. ¿Qué es lo que debo de comprobar? Pues generalmente cuando me comprueban, cuando piden comprobar es porque hay una igualdad. Y me dicen, quiero que compruebes que la vida media, ándale, ¿qué es la vida media? Ah, pues la vida media, ese también es un concepto. ¿Qué es la vida media? La vida media es el tiempo que yo necesito que transcurra para que si yo tenía 500, esto llegue a la mitad. Por eso se llama vida media. Que si yo tengo 1,000,000 de pesos, ¿en qué tiempo solamente me quedan 500,000 pesos? Que eso tiene que ver, insisto, con la vida media. O sea, la vida media es en qué tiempo el principio, lo que tengo al inicio, la cantidad que tengo al inicio. Acuérdense que una cantidad es todo aquello que se puede contar o medir. Esa cantidad que tengo al inicio, al final, tenga solamente la mitad. ¿En qué tiempo lo inicial se reduce a la mitad? ¿En qué tiempo lo inicial se reduce a la mitad? Y que eso es el final. Ese es otro concepto, pero ese otro concepto no es de matemáticas. Ese otro concepto es de química. Entonces, en química se manejan las vidas medias. Por eso el carbón 16, que se utiliza para ver el tiempo de vida que llevan los fósiles, pues precisamente habla del tiempo de vida, hablando de la vida media. Pero eso es un concepto de química, que aquí se los mencionamos porque se aplica mucho. Entonces, ¿cuál es la vida media del yodo? Sabemos que esto es una sustancia y que simplemente el nombre es ese. Y me están diciendo que la vida media debe de ser de 8 días. Ok. ¿Cómo lo demuestro? Pues para demostrarlo, ahora sí me voy a la sustitución. ¿Por qué voy a sustituir? Porque ya tengo una fórmula. Y si ya tengo una fórmula, entonces sustituyo que esto que tengo aquí y que saben ustedes que se llama resultado, ese es un concepto de matemáticas. El resultado que se llama función, disculpen, el resultado que se llama función, el resultado, porque por eso les dije que es la variable dependiente, el resultado que se llama función tiene que ser la mitad de lo que hay al principio. Si ustedes observan con sus ojos de la cara, en ningún momento me dicen cuánto hay al principio. Alguno pudiera decir, pues hay 131, pero sabemos que 131 puede ser número atómico, masa atómica, muchas cosas, pero no te están diciendo qué es la cantidad inicial. Por eso es importante el concepto de lo que tú sabes en química. Por eso ahorita en segundo semestre, pues ya saben química de la secundaria y pues entienden que el 131 no tiene nada que ver con matemáticas. Pero lo que yo sí sé es que si Froilán tiene 50 años y quiero saber cuánto es la mitad, pues lo multiplico por un medio. Y 50 por un medio, sabemos que eso es 25. Por el producto de números racionales, numerador por numerador y denominador por denominador, me da un 50 entre 2, que es 25. Que yo sé que si Froilán pesa 80 kilos, pues la mitad de su peso, pues es multiplicar números racionales y me da 40. Que si yo sé que Froilán mide 170 centímetros, pues lo multiplico por un medio y entonces el resultado son 85 centímetros. Entonces, no importa qué cantidad sea, yo sé que la mitad se obtiene a través de una multiplicación por un medio. Por lo tanto, cuando sustituyo, yo voy a sustituir que el resultado de la cantidad, ¿saben qué cantidad es todo lo que se puede medir o contar? De el yodo radioactivo, esa cantidad se va a reducir a la mitad. ¿Cómo lo expreso? Pues lo expreso como un medio de lo que yo tengo al principio. Y eso va a ser calculado a través de la cantidad que tú tienes al principio multiplicado por un 2. Aquí no es necesario escribir el punto. Sabemos que si fuera coeficiente, el 2 debe escribir al principio. Y si escribo el exponente, que este es un t sobre 8. Ya sabemos por qué escribimos t sobre 8 y por qué esto que está aquí está mal escrito. Todo eso son conceptualizaciones. Y entonces, con esa situación, como ya tengo la situación, la sustitución, pues ahora sí, vamos a aplicar muchos conceptos. ¿Alguien sabe cuál es el primer concepto que voy a aplicar? ¿Qué es el primer concepto que se debe de aplicar? Pues precisamente es la jerarquía de operaciones. ¿Por qué? Porque necesito revisar cuáles son las operaciones que se van a hacer primero. Yo no puedo hacer esta operación porque es un coeficiente y es una variable.
Yo no puedo realizar esta operación porque es un coeficiente y una potencia. Yo no puedo aplicar definición de potencia porque tendría que saber exactamente cuántas veces se multiplica al 2 por sí mismo. Como no puedo hacer nada de eso, ninguna operación, entonces me voy a operación inversa. Y si me voy a operación inversa, yo con mis ojitos de la cara observo que aquí hay una n0 y aquí hay una n0. Por lo tanto, si yo realizo la operación inversa y este n0 que está multiplicando aquí lo mando dividiendo, pues la división de n0 entre n0 es la división de la misma cantidad entre la misma cantidad, y por el concepto que yo sé de dividir, si yo reparto 5 pesos entre 5 personas, es la misma cantidad entre la misma cantidad representado por un número, yo sé que siempre me va a dar la unidad. Por lo tanto, como me da la unidad, esa unidad multiplicado por un medio sigue siendo un medio. Y entonces yo ya puedo escribir que un medio es el 2 elevado a la t sobre 8. Pero entonces yo me doy cuenta de algo que se observa directamente. Díganme qué se observa. Y entonces, con la respuesta de su compañera que me dijo que como que el 1 medio y un 2 es un entero, pues eso es una manera de verlo, pero ahora hay que entender la conceptualización. Efectivamente, si yo multiplicar un medio y un 2 es un entero, pero no están multiplicando porque hay un igual. Y entonces, yo lo que sí puedo observar es que este 2 y este 2 se parecen, solamente que este está en el denominador y este está en el numerador. Por lo tanto, por toda la conceptualización que yo ya manejo, entonces entiendo que lo que puedo aplicar es una propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia con exponente negativo, la puedo escribir como su recíproco con exponente positivo. ¿Qué recíproco? Es intercambiar numerador por denominador. Por lo tanto, si intercambio el numerador por el denominador, se van a dar cuenta que ese intercambio va a ser un 2 entre 1. Pero el 2 entre 1, por el concepto que yo sé de dividir, es repartir. Y si yo reparto 2 pesos entre una persona, pues le toca precisamente de a 2 pesos. Por lo tanto, no es necesario escribir al 1. Y en ese momento, debo de entender que el recíproco es teniendo en cuenta que el exponente va a ser negativo. Eso es la propiedad de los exponentes. Por lo cual, el exponente del 2 es negativo. ¿Pero qué exponente es? Pues yo sé que es el 1. ¿Por qué es el 1? Porque por definición de potencia, sabemos que el exponente te dice cuántas veces se multiplica la base por sí misma. Por eso, como ya estaba escrito una vez el 2, por eso no era necesario escribir el 1. Pero ahora, como sí debo de escribir el signo negativo, pues escribo el coeficiente, porque un solo signo negativo como que no tiene sentido estar ahí. Y eso es igual al 2 elevado a la t sobre 8. ¿Sale bien? ¿Alguien más me quiere decir qué podemos hacer? La grabación. ¿Qué puedo aplicar aquí? Me dijeron sus compañeros que puedo aplicar leyes de los exponentes. Les mencioné que no, porque no hay una multiplicación de dos potencias, sino hay una igualdad. Luego me dijeron que operación inversa, pero si hago una operación inversa, lo único que va a ocurrir es que pues aquí está multiplicando al 1 y tendría que dividir. Pero como aquí tengo un número racional, me metería en algunas complicaciones. ¿Qué es lo que se aplica? De ahí, ¿qué concepto es el que se aplica? Pues si yo ya sé que eso es una ecuación exponencial, lo que puedo aplicar es la ley de la tricotomía. Y sabemos que la ley de la tricotomía menciona que si yo tengo 3 elementos y 2 son iguales, el tercer elemento es igual. Si ustedes observan con sus ojitos de la cara, se ve que la base es la misma, porque las dos bases son 2. Ahora bien, ustedes saben que esto se denomina potencia. ¿Por qué se denomina potencia? Porque es una base elevada al exponente. Por lo tanto, aquí hay un símbolo que dice de igualdad. Eso implica que ya observé que las bases son iguales y que las potencias también son iguales. Eso quiere decir que el exponente también va a ser igual. Por lo tanto, si escribo los exponentes igualados y de una vez utilizando algo que se denomina propiedad reflexiva, y la propiedad reflexiva quiere decir que como todo es igual a sí mismo, si tú tienes que un 3 es igual a x, también puedes decir que la x es igual a un 3. O sea que no importa dónde escribas los miembros de la igualdad. Por lo tanto, aquí yo puedo decir que el t sobre 8 es menos 1. Y eso fue aplicando la propiedad de la reflexiva. Acuérdense que el menos 1 estaba en el miembro izquierdo, pero lo estoy escribiendo en el miembro derecho. Y por ley de la tricotomía, los exponentes son idénticos. Por lo cual,
con la aplicación de todos esos conceptos, ya lo único que me quedaría es decir que voy a aplicar una operación inversa, de donde la operación inversa de la división es una multiplicación, y por lo tanto el tiempo es menos 8. ¿Por qué estoy hablando de un menos 8? Pues porque obviamente ahí tengo que ver cuál es el tiempo que yo necesito para que se reduzca a la mitad. Entonces ahí también el signo es una interpretación. Por lo cual, pues ya llegamos a comprobar que efectivamente es 8 días. Pero no fue porque haya hecho una aplicación directamente de los resultados. Fue porque entiendo los conceptos. Ahí viene la importancia de entender todos los conceptos, llámese física, biología, matemáticas, economía, sociología, leyes, no sé, todo esto. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y aquí me está diciendo lo mismo. Un hisopo radioactivo que se desintegra de modo que la cantidad residual Q del hisopo al término de T años está dada por. O sea, todo eso son un montón de conceptos, pero son conceptos de química. ¿Qué es un isótopo? Pues ustedes saben. ¿Qué es radioactivo? Ustedes ya lo saben. Se desintegra, que se va deshaciendo. La cantidad, saben que es cualquier cosa que se puede contar o medir. Residual, pues ya saben que es lo que queda al último. Isótopo, pues ya volvieron a ser. Al término, o sea, aquí no está hablando de un término en matemáticas, está diciendo un lapso. Ya sabemos que todos los lapsos son de tiempo. También decir lapso de tiempo es un pleonasmo, es otra parte conceptual. De un año, perdón, de t años, entonces ahora sí ya entramos en la parte matemática, porque me están diciendo que hay una variable que se llama t, y esa variable que es t, precisamente es la variable independiente, ahí hay una t, y posteriormente me está diciendo que está dada por esta que está aquí, y esa que está aquí, si ustedes observan, tiene ciertas características que ya las analizamos. Díganme por favor, ¿qué observan en esta función? Deben de ser positivos. ¿Por qué? Porque la definición de potencia me menciona que el exponente te indica cuántas veces hay que multiplicar a la base por sí misma. Y entonces te dicen que el 2 lo tienes que multiplicar por sí mismo menos 3 veces, no sabes que es menos 3 veces. Si te dicen 2 al cubo, sí sabes que es un 2 por un 2 por un 2, pero tú no sabes la interpretación de menos 3 veces. Por eso no puede haber exponentes negativos. Eso quiere decir que la función está mal escrita. Y obviamente, por la propiedad de los exponentes, donde sabemos que una potencia con exponente negativo se puede escribir como el recíproco con exponente positivo, entonces llegamos a la conclusión que la función se debe escribir como una q de t, que es la q inicial multiplicado por el número 2. Acuérdense que no es necesario los paréntesis, porque sabemos que esto es una base. Si fuera coeficiente se escribe al principio, o sea, eso es parte de la conceptualización, elevado a la menos kt. Pero como es a la menos kt, entonces hay que cambiarle para que esté bien escrito. Y al escribir recíproco, sabemos que el 2 entre 1, el recíproco es entonces un 1 entre 2, porque estoy intercambiando el numerador por el denominador. Y por lo tanto, yo debo de escribir que esto va a ser multiplicado por una base que es un medio, elevado a un exponente que es la t sobre una n. Esa es la manera adecuada de escribirlo. Si lo manejo como está aquí, estoy cometiendo un error muy grave. ¿Por qué se dejan los ejercicios? Pues porque se trata que vayamos viendo sus conceptos. Ahora bien, ¿dónde k es una constante? Ah, perfecto. ¿Y cuál es la k? Ah, es que la k es esta que está acá. Entonces, fíjense como que hay dos cosas diferentes. Que obviamente hay que tener cuidado porque si no cometen el error que yo, la imprecisión que yo cometí, disculpen. Esta es una k por una t. Y ya tenemos el exponente positivo, lo cual es adecuado. Ahora bien, me están diciendo dónde k es una constante. Ah, pues ya vi ahora sí que una k es una constante. Ahora, ¿qué quiere decir una constante? Pues esa constante ustedes la manejan como constantes de proporcionalidad. Y esas constantes de proporcionalidad me permiten que algo que es proporcional sea igual. O sea, que dependiendo de la circunstancia, va a haber algo que siempre se va a cumplir. Por ejemplo, si estoy hablando de agua, pues dependiendo si es agua de río, agua de mar, etcétera, etcétera, van a tener diferentes constantes, que pudiera ser la densidad, que pudiera ser la alcalinidad, que pudiera ser la salinidad, que pudiera ser la temperatura, no lo sé. O sea, depende de el contexto, el surgimiento de las constantes. Y entonces me menciona, si la vida media de un isótopo, ¿qué es isótopo? Pues es un concepto de química, eso le toca a química.
de n años. Entonces, ya sé por lo que me acaban de explicar de química, que si yo tengo 100 gramos y este se reduce a 50 gramos, el tiempo que necesito va a ser de n años, que quién sabe cuántos sean, pero son n. Que si yo tengo una tonelada de ese isótopo, el tiempo para que se reduzca a media tonelada, otra vez van a ser n años. No importa la cantidad inicial, siempre el tiempo relacionado a la vida media es el mismo. Por lo cual, ahora me dicen, inciso A, demuestra. ¿Qué quiere decir demuestra? Que se cumple la igualdad. Demuestra que Q de T es igual a Q0 por 2 elevado a la menos T sobre N. Entonces vamos a revisar qué es lo que yo pudiera hacer. Por lo cual, inciso A, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues si tengo una fórmula, que sabemos que es una ecuación que todos utilizan, pero que sabemos que está mal dicho que digan fórmula, entonces en las fórmulas, por lo que nos enseñaron en la primaria, yo puedo realizar una sustitución. Y entonces si me están diciendo que la vida media es de n años, yo puedo hacer la sustitución mencionando que lo que voy a tener al final, porque acuérdense que aquí me está diciendo la cantidad residual. ¿Qué es la cantidad residual? Pues la cantidad que está al final. Y esa cantidad final está dada por, como ya sabemos que esto es lo que hay al inicio, porque tiene un subíndice que es 0, sabemos entonces que esta es la que hay al final. Y eso viene a ser otro concepto. Lo que hay al final, sea más o sea menos, proviene de algo que está al inicio y que puede ser más grande o más pequeño, no lo sé. Por lo cual, esta cantidad que está al final, que también es un concepto por la posición en que yo estoy tomando a los términos, resulta que debe de ser la mitad y es la mitad de la cantidad inicial. Y eso es la cantidad inicial elevado a la 1/2 de la K a la T. ¿Qué fue lo que hice? Pues simplemente sustituir. No puedo sustituir algo más. Sí puedo sustituir. ¿Qué puedo sustituir? Pues el tiempo. Porque me acaban de decir que el tiempo siempre es el mismo, que son n años. Entonces, este tiempo lo sustituyo por una letra que es la n. Y que esa n me está representando el número de años en el que esta cantidad se reduce a la mitad. Fíjense cómo todo es muy conceptual. No tenemos aquí unos números para sustituir y utilizar la calculadora. Todo es conceptual. Ahí viene la importancia de entender los conceptos. Porque estoy haciendo los ejercicios más complicados, hablando del 40 y del otro que no me acuerdo qué número era, creo que era el 45, es precisamente por eso, porque necesitan entender lo conceptual y que eso lo van a aplicar en toda su vida. Hablando de la vida académica, de la vida profesional. Bueno, ahora bien, recordando todo lo que hemos visto, ¿alguien me puede decir qué concepto puedo aplicar aquí? ¿Pero por qué necesito realizar operación inversa? Pues porque el primer concepto que revisé fue el de jerarquía de operaciones. ¿Por qué siempre debo de comenzar con eso? Porque necesito saber qué operación se puede hacer. Y aquí hay una multiplicación. ¿Puedo hacer la multiplicación? Pues no, por eso nada más está indicada, porque este es un número y este es una variable y no se pueden realizar multiplicaciones, solamente se dejan indicadas. ¿Puedo hacer una multiplicación acá? Pues tampoco, porque este es un número y esto es una potencia. Por lo tanto, solamente se deja indicada y que es a través de un paréntesis. ¿Puedo realizar la potencia? No. ¿Por qué no? Pues porque el exponente me tiene que indicar cuántas veces voy a multiplicar al medio por sí mismo. Por lo tanto, por la definición de potencia, también me doy cuenta que no puedo realizar la potencia. Y eso me lleva a entender que lo que debo de hacer es la operación inversa. ¿Por qué? Porque hay una Q y hay una Q. Y al hacer la operación inversa, este que está multiplicando lo mando dividiendo, y como es la misma división de las dos, perdón, es la división de la misma cantidad, sabemos que al dividir la misma cantidad, por el concepto de dividir, que es repartir, si yo reparto 10 pesos entre 10 personas, pues me va a dar la unidad. Y por lo tanto, voy a escribir que un medio es un medio elevado a la Kn. Ay Dios, a la Kn. Ok, ¿ahora qué concepto aplico? De las matemáticas, todos los conceptos se repiten. Y como todos los conceptos se repiten, tienes que ver cuál es el resultado que obtuviste
para poder determinar qué concepto aplicar. Y como me mencionó su compañera, precisamente necesitamos aplicar la ley de la tricotomía. La ley de la tricotomía menciona que si tienes 3 elementos y de esos elementos 2 son iguales, el tercero también va a ser igual. ¿Cuál es el primer elemento? Pues es este elemento que se denomina base y este elemento que se denomina base. ¿Cómo sé que es una base? Pues porque esta base está escrita una vez y ya saben que la potencia me dice cuántas veces se debe de multiplicar por sí misma la base. Por eso nada más está escrita una vez. Y eso implica que las bases sean iguales. Ahora bien, como esta es una base elevada a un exponente que es 1 y esta es otra base elevada a un exponente que es kn, me doy cuenta que aquí hay un símbolo y ese símbolo me está diciendo que es igual. Por lo tanto, de ahí puedo determinar que las potencias también son iguales. Conclusión, el exponente es igual. ¿Cuál es el exponente de la base de la izquierda? Pues es un 1, porque aunque no se escriba, sabemos que está escrito una vez. Y de una vez, utilizando la propiedad reflexiva, sabemos que los resultados los podemos escribir en el miembro izquierdo o en el miembro derecho indistintamente. Eso me lleva a decir que la Kn es 1. Y de ahí, pues surge de manera inmediata que lo que debo de aplicar es la operación inversa, porque a mí me están diciendo que yo demuestre que existe eso. Y si ustedes observan con sus ojos de la cara, aquí ya no hay ninguna K. Como no hay ninguna K, precisamente lo que te están diciendo es que calcules el valor de la K. Por lo cual la K tiene un valor de 1 entre 1. Y entonces, con ese valor que tú acabas de obtener y que jamás te dijeron que lo obtuvieras, o sea, eso ya es conceptualización, esa es la parte de saber qué debes de hacer de acuerdo a los conceptos que tú conoces. Entonces, lo que vas a hacer es una sustitución. Y si tú haces una sustitución en lo que te dieron al principio, que es una función, aunque algunos erróneamente le dicen fórmula, en la primaria todo el mundo le decía fórmula, sabemos que no son fórmulas, aunque pudiera entrar en ese contexto porque todo el mundo lo conoce. Entonces vamos a escribir que la función que representa a la manera en que se desintegra un isótopo radioactivo es dada por una cantidad inicial multiplicado por un 2, sí está bien, multiplicado por un 2 que está elevado a una menos t dividida, una menos t multiplicada por una k, pero acabamos de saber que la k es 1 entre n. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el concepto que debo de aplicar ahora precisamente es el de operaciones, el de multiplicación de números racionales, porque me estoy dando cuenta que esta t tiene un 1 en el denominador, por lo tanto hay que multiplicar t por 1 y el 1 por n, y entonces, aplicando el concepto de la multiplicación de números racionales, que sabemos que es numerador por numerador y denominador por denominador, entonces llego a la conclusión que la cantidad de isótopo radioactivo que se desintegra, la cantidad residual, acuérdense que por eso es la que voy a tener como resultado del transcurso del tiempo, se va a calcular como una Qn multiplicada por un 2 elevado a la menos t sobre n. Sabemos que está mal escrito el menos, sin embargo quieren que demuestre que esto es tal cual, por eso lo hago. Y entonces ya lo único que escribo es la leyenda QQD, porque ya estoy diciendo que a través de toda esta aplicación de conceptos puedo llegar a la demostración que esta fórmula, esa función, es la misma que la que me dieron originalmente. Y de ahí ya se cumplió el inciso A. Obviamente, insisto, aquí no utilizo calculadora para nada. ¿Por qué? Porque todo es conceptual. Así es matemáticas. Matemáticas es conceptual a más no poder. Lo malo es que a veces me la enseñan mal, diciendo que hay fórmula de chicharronero, regla de productos cruzados, fórmula general, etcétera, ¿no? Pero la cual pues no tiene una situación aceptable, ¿no? Inciso B, suponiendo que la n es 25 años, entonces ya me están dando un valor numérico. Al darme un valor numérico, entiendo que ya puedo sustituir ¿en cuánto tiempo la cantidad inicial del isótopo será un 70%? ¿En cuánto tiempo la cantidad inicial del isótopo se reduce? Disculpen, se reduce. Eso quiere decir que si ya sé que el concepto es que Qt es la cantidad residual,
entonces a mí me están diciendo que la cantidad residual es el 70% de la cantidad que tengo al principio. Precisamente por eso me están diciendo de una cantidad inicial, está arriba, de una cantidad inicial se reduce el 70%. Aquí está, la cantidad final se redujo al 70% de la cantidad inicial. Eso también es conceptualización, es cómo conceptualizo el porcentaje, cómo conceptualizo la referencia a la cantidad inicial, que eso se manejó desde primaria, y eso me da por resultado una función que está siendo representada por Qt y que me está diciendo qué cantidad es la que queda de residuo. Y entonces, con esos datos, yo ya puedo hacer la respectiva sustitución. Acuérdense que sustitución solamente es reemplazar. Por lo cual, si yo reemplazo, voy a reemplazar que 70% multiplicado por Q0, esa va a ser la cantidad residual, se calcula a través de una Q0 multiplicado por esta donde está escrita la N. Pero entonces viene a mí el que yo no puedo escribir exponentes negativos. Como no puedo escribir exponentes negativos, tengo que aplicar la propiedad de los exponentes. Por lo cual, aplicando la propiedad de los exponentes, sabemos que una potencia con exponente negativo se escribe como su recíproco. Eso quiere decir que esta base, que es el 2, voy a hacer el intercambio de numerador por denominador. Sabemos que eso simplemente se va a expresar como un medio, porque el 2 que está entre 1 se escribe como su recíproco, que es 1 entre 2. Eso es la conceptualización. Y por lo tanto, voy a quitarle el signo negativo, ya va a ser positivo, pero se sigue manteniendo que es una t sobre la n, que fue lo que tengo por aquí en el exponente, ¿no? Y que eso me está diciendo precisamente cuántas veces se debe de multiplicar por sí misma la base. No lo entiendo, pues porque es ahorita simplemente letras. Pero como ya me dijeron que la n es 25, entonces esta n no debe de ser n, sino lo que debe de hacer al hacer precisamente la sustitución es un t sobre 25. Y ahora sí, por toda la experiencia que ya tengo, díganme por favor qué concepto sigue. ¿22 operación inversa? Ok, si se dan cuenta ya se está repitiendo lo anterior. O sea, aquí es lo bonito de todos los problemas, porque como es repetir solamente conceptos, se va repitiendo el concepto, se va repitiendo el concepto, se va repitiendo el concepto, y ya todos son iguales, básicamente. Bueno, no todo es igual. Siempre hay una aplicación diferente de conceptos, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que debo de aplicar operaciones inversas? Pues lo primero que revisé precisamente fue la jerarquía de operaciones. En la jerarquía de operaciones me di cuenta que esta división se puede hacer, pero no se puede hacer la división. Lo que sí puedo hacer es simplificar la fracción. Y simplificar la fracción, acuérdense que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, divido entre 10 y ese concepto da por resultado que escriba un 7 décimos. Igual. Ahora bien, ¿puedo multiplicar el 7 décimos por la Q? No. ¿Puedo multiplicar la Q por el 1 medio? No, porque es una base. ¿Puedo multiplicar la Q por la potencia? No, porque primero debería de ser la potencia. Por jerarquía de operaciones, primero se realiza la potencia. Eso me lleva a que este Q la mando para el otro lado dividiendo, y como es la misma cantidad, al hacer la división me va a dar la unidad. Entonces, vamos a aplicar el concepto de operaciones inversas y también el concepto de división, donde estoy repartiendo la misma cantidad entre la misma cantidad, y por lo tanto ya no se escribe porque el resultado es 1. Y 1 por lo demás, pues siempre les va a dar lo demás. Y de aquí, entonces voy a escribir que esto es un medio elevado a la t sobre 25. Ok, ¿me pueden decir qué concepto se aplica ahora? Voy a acabar. El concepto que ahora se va a aplicar es uno que se denomina definición de logaritmo. ¿Qué menciona la definición de logaritmo? La definición de logaritmo menciona que el logaritmo es el exponente. Por lo tanto, si el logaritmo es el exponente, entonces lo que yo voy a escribir aquí es que el logaritmo es el exponente. Y el exponente precisamente es la t sobre 25, al cual se eleva la base. ¿Cuál es la base? Pues sabemos que la base es 7 sobre 10 para obtener la potencia donde,
ahí me equivoqué, donde la base es un medio, disculpen, donde la base es un medio porque precisamente la base es a la que se eleva el exponente para obtener la potencia, y ustedes saben que la potencia es el resultado. Por lo tanto, para obtener la potencia, que es 7 décimos. De aquí ya explicamos que obviamente debo de hacer la operación inversa. Esto lo vimos en ecuaciones exponenciales. Debo de hacer la operación inversa debido a que ese 25, pues me doy cuenta que no puede dividirlo. Como no puede dividirlo, este 25 va a realizar la operación inversa, pero eso fue porque revisé la jerarquía de operaciones, dándome cuenta que 7 entre 10 no se puede hacer porque resulta en expresión decimal, y no es bueno tener expresión decimal porque no existen los números decimales, y aquí esta división tampoco la puedo hacer. Por eso el 25 hago la operación inversa después de haber revisado la jerarquía de operaciones, y entonces aplicando también la propiedad reflexiva, porque me estoy dando cuenta que la t va a quedar escrita en el miembro derecho y yo no la quiero en el miembro derecho, sino la quiero en el miembro izquierdo. Entonces vamos a aplicar la propiedad reflexiva. Sabe que la propiedad reflexiva es que si 3 es igual a x, también puedo decir que x es igual a 3. Como todo se parece a sí mismo, lo puedo escribir en el miembro de izquierdo o lo puedo escribir en el miembro derecho. Por lo tanto, la t se calcula como el número 25 que multiplica a el logaritmo base 1/2 de 7 décimos. Pero acuérdense que todo se tiene que expresar en factores primos. Por lo tanto, es de 7 entre 2 por 5. ¿Por qué? Porque debe de tenerse el formalismo que siempre se debe de expresar en factores primos. Entonces también lo que hice fue calcular factores primos. ¿Por qué? Porque el cálculo de factores primos me lleva a que el resultado esté expresado con números más pequeños, y que es precisamente lo que quiero para que no se vuelva tan complicado. De ahí entonces me doy cuenta que lo que debo de aplicar es precisamente la definición, debo de aplicar el cambio de base. Y el cambio de base también va a estar acompañado de la propiedad de los logaritmos. Y la propiedad de los logaritmos me menciona que si yo tengo el logaritmo de una división, eso se va a escribir como el logaritmo del denominador menos el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y la otra propiedad que voy a utilizar es que el logaritmo de un producto se va a escribir también como el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Entonces, aplicando todos esos conceptos, resulta que el tiempo se calcula como el número 25 que va a multiplicar a el logaritmo de 7 menos el logaritmo de 2, porque es una división, menos el logaritmo de 5, porque este 5 también está dividiendo. Y como los dos están dividiendo, por eso resulta que los dos se les resta. Oiga, maestro, pero es que hay una multiplicación. Sí, hay una multiplicación, pero la propiedad que estoy utilizando es la del logaritmo de la división. Entonces aquí ya sobra esta propiedad, no hay que considerarla, solamente hay que considerar la propiedad que me habla del logaritmo de una división. Entonces esto lo vamos a mandar para arriba para que tenga más espacio de escritura. Y entonces eso se va a dividir entre el logaritmo de la base, y sabemos que el logaritmo de la base es un medio, pero al ser un medio también es una división, por lo tanto es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2. Pero yo también ya me sé la definición del logaritmo, y en la definición del logaritmo a mí me dijeron que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Eso quiere decir que si yo tengo el logaritmo base 10 de 1, díganme qué valor tiene el exponente para que esta base multiplicada tantas veces como diga el exponente me dé por resultado la potencia, que es 1. ¿Cuánto o qué valor tiene ese exponente? Entonces, preguntaba, por definición de logaritmo, sabemos que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. En el caso particular de aquí que tengo logaritmo de 1, el logaritmo debe de ser el exponente al cual se eleva el 10 para obtener el 1. Me acaban de contestar que el exponente es 0. Sí, ¿por qué el exponente es 0? Pues porque resulta que si ustedes elevan el 10 a la 0 me da 1. ¿Por qué me da 1? Porque al
ser el exponente, el indicarme el número de veces que se debe de multiplicar a la base por sí misma, pues el 10 nunca se debe de escribir, pero no puedo dejar aquí un espacio en blanco. Lo que ocurre entonces es que como no escribo al 10, lo que debo de escribir es lo que está antes del 10, y antes del 10 está un 1. Ese 1 me indica que el 10 se utiliza como sumando varias veces el número que multiplica. Eso quiere decir que si multiplico el 10 por 2, estoy indicando que se va a utilizar al 10 dos veces como sumando. El 3 por 10 quiere decir que se va a utilizar al 10 tres veces como sumando. Si multiplico 1 por 10, estoy indicando que se utiliza nada más una vez como sumando, y por eso el 10. O sea, escribir 1 por 10 o escribir 10 es lo mismo. Solamente que pues no se escribe. Por lo cual, como dijo su compañera, ¿todos tienen coeficiente 1? Sí. ¿Por qué se debe ese coeficiente 1? Porque está tomado una vez como sumando. Por lo tanto, cuando tú estás escribiendo el 10 a la 0, no escribes al 10, pero sí tienes que escribir el coeficiente 1. Por eso 10 a la 0 es 1. Y entonces este que está aquí, vuelvo a repetir, el logaritmo es el exponente, ese va a ser un 0. Por lo cual, utilizando la definición de logaritmo, que aquí ya la había escrito, pero que la vuelvo a escribir por acá, para tener una secuencia más visual, resulta que el tiempo es 25 multiplicado por el logaritmo de 7 menos el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 5 dividido entre menos logaritmo de 2. Pero para que no se vea este signo feo ahí, lo que voy a hacer es la división. Y para hacer la división voy a dividir este signo más entre este signo menos, este signo menos entre este signo menos y este signo menos entre este signo menos. Para lo cual lo que voy a estar utilizando es precisamente el concepto que se llama ley de los signos. Si divido signos iguales el resultado es positivo, si divido signos diferentes el resultado es negativo. Pero además voy a utilizar el concepto de fracción parcial. Y ese concepto de fracción parcial hace referencia a que si yo tengo un 2 más un 3 dividido entre 5, yo puedo escribirlo como 2 entre 5 más un 3 entre 5. O sea, puedo crear fracciones parciales a partir de una fracción robusta. Si se dan cuenta, esta es una fracción robusta porque tiene muchos elementos. Pero si yo la división del signo, porque acordémonos que este primero fue un 0, entonces el resultado va a ser un logaritmo de 2 positivo más un logaritmo de 5 positivo. Recuerden que estoy dividiendo signos. Más entre menos me da menos. Menos entre menos me da más. Y menos entre menos me da más. Por eso, aquí me va a quedar un menos logaritmo de 7 sobre un logaritmo de 2. Obviamente, por jerarquía de operaciones, no puedo dividir este entre este, porque la raya de fracción es un paréntesis. Indica que primero debo sumar estos logaritmos. Por eso no se puede hacer la división de los dos logaritmos. Y entonces ahí yo ya llego al resultado. Obviamente este resultado, como está hablando de un problema, entonces ya tengo que escribirlo con un enunciado. Y por lo cual tendría que decir, para que la sustancia radioactiva o radiactiva se reduzca al 70%, debe transcurrir. Y entonces ahora sí utilizo mi calculadora. Si utilizo mi calculadora, voy a ir por mi calculadora porque no la tengo a la mano. Disculpen. Ok, entonces tomo la calculadora y ahora sí, le comienzo. Primeramente debo de calcular logaritmo de 2. Logaritmo de 2 es 0.30. Le sumo logaritmo de 5, que me da por resultado, todavía no sé, y le resto el logaritmo de 7. Todo eso me da 0.15. Eso lo divido entre logaritmo de 2, que me da por resultado 0.51. Y 0.51 lo multiplico por 25. Eso quiere decir que el tiempo transcurrido es de 1.2864
32, 9, 32 años. Pero si yo contesto esto en el examen me lo van a poner mal. ¿Por qué me lo van a poner mal? Porque cuánto es punto 28, etcétera, de año. Entonces lo que debo de hacer es lo siguiente. De aquí me agarro esta respuesta, que la calculadora está bien porque es una calculadora, pero para mí está mal porque no me entiendo. Entonces, ¿cuánto tiempo debe transcurrir? Debe transcurrir un año. Eso sí es seguro, porque por eso aquí me dio 1 y el tiempo es en años. Ahora bien, lo que debo de hacer es la parte que me resta, que es punto 28, 64, 32, 932, precisamente es de un año. Pero yo sé que en un año hay 12 meses. Por lo tanto, multiplico por 12 porque es la equivalencia de un año. Multiplico por 12 meses y entonces al multiplicar, obviamente primero le resto el 1. No es cierto, discúlpenme, ya me equivoqué. Le sumo 1. Es que el resultado no era 1.80. Ya aquí cometí un error. Una imprecisión, disculpen. Entonces va de nuevo logaritmo de 2 más logaritmo de 5 menos logaritmo de 7. Eso es igual, lo divido entre logaritmo de 2, me da un resultado, lo multiplico por 25 y me da 1.28. Ok, a ese le resto un 1 para que me quede nada más el punto 28. ¿Por qué no me da? Es que creo que no es 1, es 12. Disculpen. Entre logaritmo de 2 me da 0.5. Sí, por 25. Yo me equivoqué, es que es 12.86. Disculpen la imprecisión. Este no es 1, sino es 12. Por eso no me da el resultado, no vi bien el punto. Este es 12.86, por lo tanto son 12 años. Ahora bien, el punto 86, ese punto 86, entonces es el que voy a multiplicar por 12 para saber exactamente cuántos meses son. Y eso me lleva a que si le resto 12 y en la calculadora nada más me queda punto 86, al multiplicarlo por 12, resulta que obtengo 10.37, 19.5, 185 meses. O sea que son 12 años, 10 meses, pero obviamente ahora me tengo que ir por los días. Eso quiere decir para que yo sepa los días, al punto 37, que es la parte decimal, a ese punto 37 lo voy a multiplicar por lo que dura un mes. Vamos a estandarizar en que el mes dure 31 días. De ahí voy a saber exactamente cuántos días son. Si no me dicen cuántos días tiene el mes, pues lo puedo estandarizar en 31, que sería tener una mayor referencia con respecto a los 31 días. Por lo tanto, a mi respuesta en el display le resto 10, lo multiplico por 31 y entonces el resultado me va a dar 11.53050732 y estos se llaman días. Eso quiere decir que debe transcurrir 2 años, 10 meses, 11 días. Acuérdense que soy técnico y necesito dar los resultados precisos. No lo puedo dejar ahí como que a la mitad. Entonces, ahora lo que me hace falta es que este punto 53 lo debo de expresar de manera adecuada. Por eso, el punto 53050732, que es días, lo voy a multiplicar por 24 horas, donde cada hora sé que dura, cada día son 24 horas. Por lo cual en mi calculadora resto el 11, me queda el punto 53, lo multiplico por 24 y obtengo que van a ser 12.7321.756 horas. Por lo tanto son 12 años, 10 meses, 11 días, 12 horas. Y vuelvo a hacer lo mismo. El punto 7321.756 lo voy a multiplicar por 60 porque sabemos que cada hora tiene 60 minutos. O sea que en el display de la calculadora le resto 12 para que solamente me dé la expresión decimal. Lo multiplico por 60 y
Observo en la calculadora que tengo 43.93053609 y eso se llaman segundos. Entonces son 12 horas, 43 segundos. Y por último, lo demás ya lo puedo dejar así, porque después... Ah, no es cierto, esos son minutos. Discúlpenme, son minutos. Vamos en minutos. Entonces estos de aquí son minutos. Ahí me equivoqué en lo que escribí abajo. Esos no son segundos, son minutos. Discúlpenme. Estos son minutos. Y al ser estos minutos, obviamente me faltan los segundos, donde solamente tomo al punto 93.053.609, que lo tengo en mi calculadora. Obviamente eso no lo escribo, se lo estoy escribiendo ahí para que quede didácticamente expuesto a lo que estoy haciendo. Y eso lo voy a multiplicar por 60, porque sabemos que cada minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, multiplico por 60 y me va a arrojar de resultado un 55.83. Generalmente se manejan hasta décimas de segundos. Ustedes saben que en las Olimpiadas llegamos hasta milésimas de segundos. Entonces lo agregamos y vamos a decir aquí que van a ser 53.832 segundos. Obviamente ya no me interesa un valor más pequeño, porque solamente en la vida manejamos años, meses, días, horas, minutos y segundos, décimas, centésimas, y en las Olimpiadas hemos visto que hasta milésimas. Entonces, como profesionista, también lo agrego. Y de ahí ya queda concluido el inciso B, que obviamente todavía falta el inciso C, ¿no? Que eso lo haremos en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes, al respecto de lo que hicimos?